Hola, buenas madrugadas con esta música que os gusta mucho. Aquí comenzamos, un nuevo viaje está ya listo y nos vamos esta noche a la búsqueda de lugares mágicos y de poder. Hasta las 4 tenemos, las 3 en las Islas Canarias para descubrirlo juntos, aquí en vuestra sintonía, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional. Y tras esos primeros datos, saludar a nuestro invitado Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches. Don Juan, vaya pinta que tienes. Qué curioso, no quiero decir nada, estás muy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, Miguel. Con ese pelo blanco largo, esa barba blanca larga. ¿Estás cambiando de look o qué? Bueno, es que me gusta esta imagen de mí. No a todo el mundo le gusta, pero a mí sí me gusta. Yo siempre he llevado el pelo largo. Lo que pasa es que ahora con el color este blanco, Sí. níveo, cada vez más níveo, pues le da uno aspecto de patriarca, Lo ¿no? tienes más blanco. Si pareces un monje, si te pusieras una túnica, así que eres un fray, te pones una túnica, lo pareces. Es un placer que estés con nosotros. Déjame que, para quien no te conoce, cosa extraña, eres periodista, escritor, espeleólogo, músico, profesor de redacción de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Sigues todavía siendo profesor de redacción? Sí, efectivamente, de redacción empresarial. Empresarial. Sí, pero que termina siendo redacción a secas. Ya, en un máster de comunicación periodística, institucional y empresarial. Y bueno, te dedicas a muchas cosas, entre otras a investigar, entre otras muchas cosas, valga la redundancia, lugares de poder. Vas a dar una conferencia hablando de todo esto, ¿no? ¿Cuándo va a ser y dónde? Atentos si queréis conocer a nuestro invitado de esta noche, Juan Ignacio, por ahí, si o queréis estar con él. Pues efectivamente voy a dar una conferencia sobre el tema lugares de poder, pero no se va a llamar así, sino que se va a llamar El aliento de la tierra, porque esa fue la idea original que tuvo el desgraciadamente fallecido Fernando Jiménez del Oso en su primer momento, y he decidido retomar ese título un poquito de acuerdo con su memoria. Qué chulo, el aliento El aliento de la tierra, ese aliento que a todos nos envuelve, ¿no? Y que necesitamos cada día más sentirlo, sí. Esto sucederá el día 25 en Alcobendas, creo que en el Hotel Rafael, y dentro de un congreso sobre materias de sanación, medicina holística y algunas cuestiones de bastante interés, que se llama El Hombre Universal y que se puede encontrar por ese nombre sencillamente en Google. El Hombre Universal. Solamente con poner El Hombre Universal ya sale la página web donde aparece todos los actos y todos los ponentes, algunos muy importantes. 25 de junio, estás tú entre ellos. Déjame varias preguntas que te quiero hacer. ¿Los lugares mágicos nos pueden ayudar en nuestra vida? Esos lugares de poder que esta noche vamos a tratar de conocer, de reconocer de nuevo. Hombre, indudablemente, porque todo aquel que toma contacto con un lugar de estas características, evidentemente experimenta una evolución de algún tipo. En la mayoría de los casos es una evolución positiva, es un crecimiento espiritual, precisamente por la relación íntima que se produce entre el lugar y la persona que en ese momento lo visita, sea lugar conocido o menos conocido. Hay algunos muy conocidos, tú los conoces muy bien, Miguel, porque has estado dentro, incluso has hecho este programa dentro de ellos, como pueden ser las pirámides de Egipto. Y otros son menos conocidos, pero porque lo son más a nivel local. Podríamos encontrar algunos lugares, por ejemplo, dentro de la misma ciudad de Madrid, verdaderamente Vamos a extraordinarios. que a mí me ha llamado mucho la atención eso. Pero da igual esta que Barcelona, que cualquier otra. El lugar de poder está en cualquier sitio y tiene cualquier tipo de entidad. Y hay algunos que no conoce nadie y algunos que incluso han sido olvidados hace ya muchísimo tiempo y los vamos descubriendo poco a poco porque se perdieron de la memoria. Acabas de estar realizando una investigación de un lugar que me ha llamado la atención, me lo ha avanzado, lo cuento a nuestros oyentes. Mientras preparamos el programa y esta noche vamos a dar algún dato de él y cuanto menos es sorprendente. Vamos a hablar esta noche de lugares de poder, vamos a enseñaros o tratar de aprender cómo reconocerlos y sobre todo estar atentos porque seguramente, como decíamos, para esa noche de San Juan necesitaremos estar muy cerca de ellos para ciertas cosas que se están preparando. ¿No crees que el mundo, fíjate que la pregunta que te hago, debería estar regido por la bondad y la ternura y no por estos politiqueos, no digo políticos, politiqueos que solamente interesa más los intereses, lo que tienes, que lo que eres? Bondad y ternura, pero Ambas yo cosas he dicho, añadiría una tercera, sí. Sensibilidad. Porque la sensibilidad es precisamente la que nos hace ser receptivos a todo lo positivo, todo lo energéticamente maravilloso que tenemos a nuestro alrededor y de lo que no nos damos cuenta simplemente porque no estamos atentos y estamos distraídos en otras cosas de bastante menor entidad. ¿Hemos perdido la sensibilidad? Sí, la hemos perdido. La hemos perdido en muchísimos aspectos. Fíjate, hay una frase de la película que yo utilizo con muchísima frecuencia porque creo que define... ¿En qué película?
La verdad es que no lo sé, es una película del oeste, pero la recuerdo continuamente porque es una frase que define exactamente el estado de insensibilidad en el que se encuentra el hombre. Es algo tan sencillo como esto. Uno le dice a otro, he oído un apache, y le dice el otro, si le has oído, no es un apache. Detrás de esa frase hay toda una filosofía ecológica. O sea, el apache no es oído. ¿Por qué? Porque el apache todavía conserva de alguna manera, y está implícito en esa frase, las características de agilidad, de inteligencia, de silencio y de astucia que tiene todavía el hombre como animal que es. Porque el hombre que se olvida de que es un animal en su fondo está cometiendo una necedad. Somos en esencia animales y no hay nada más que colocarnos en las condiciones adecuadas para que volvamos a esa etapa de una manera absolutamente radical. De hecho, precisamente es la animalidad la que nos lleva a tener un mundo todavía envuelto en este marasmo violento y políticamente desagradable e incluso frívolo en el que nos vemos inmersos. Vamos a intentar esta noche recuperar esa sensibilidad y otras muchas cosas, y como decíamos el otro día en la editorial que hacíamos, ojalá este mundo estuviera gobernado por la ternura y la bondad. Tras esa introducción nos vamos a descubrir lugares de poder. 2 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis participar. Templos, pirámides, monasterios, catedrales, cuevas, recintos insólitos. Todos constituyen la morada de los seres superiores. Son fruto del poder de la magia o de la presencia de lo sagrado en la tierra. En estos lugares donde el hombre entra en contacto con sus divinidades, se concentran una serie de energías que transforman al individuo, y en ellos se han elevado todo tipo de edificaciones con piedras sagradas. Tanto en los lugares mágicos como en los sagrados está siempre presente uno de los 4 elementos primordiales de la naturaleza: tierra, agua, fuego, aire, o varios a la vez. La tierra, la piedra ante todo, ofrece seguridad y firmeza, es acogedora y maternal. El agua es el origen de toda vida. El fuego es el calor, tanto el procedente del sol como el del interior de la tierra. El aire es el soporte material que permite volar a las aves y el lugar donde situamos el paraíso y los seres superiores, el cielo, en definitiva. La reunión de esos elementos vitales y las extrañas energías que los pueblan es lo que da origen a esos lugares denominados de poder. Nuestro invitado, un experto, nos guía a través de ellos. Pues vamos, si te parece, Juan Ignacio, a sentar un poco las bases. ¿Cómo se podría definir un lugar de poder? Parece obvio lo que voy a decir. Espera, ahora sí, ya te tienes. Perdón. Hemos tenido algún problema con el micrófono. Ahora, a ver. Bueno, ahí estamos. Sí, parece que ya estamos. Parece obvio lo que voy a decir, pero un lugar de poder simplemente es el que lo tiene. Y lo puede tener por muy distintas razones. Por razones objetivas, porque realmente existan allí una serie de energías que influyen sobre las personas que están encima, con lo que conectaríamos con el término telurismo y su definición, que es la influencia de la Tierra sobre sus habitantes. O porque existan circunstancias subjetivas que permitan que ese lugar adquiera cierto poder, tenga o no esas energías. Hay algunos lugares, por ejemplo, a los que nosotros dotamos de ese poder poco a poco en el tiempo, sin necesidad de que exista una circunstancia objetiva previa. Un ejemplo muy claro, muy concreto, sería el que tenemos ahora mismo muy cercano, que es el del Rocío. El Rocío no es que en sí, la aldea del Rocío y todo su entorno, tengan unas energías o unos efluvios especiales, pero el aporte de la devoción, de la creencia durante muchísimos años por parte de la gente hace que aquel lugar sea un auténtico lugar de poder para miles y miles y miles de personas que dicen que cerca de 1 millón van allí y son capaces de sentirlo.
creo que se nos escucha. No. Subimos un poquito de música, vamos a ver si solucionamos el asunto. Decíamos en esa introducción, y yo leí en un libro, por cierto, tuyo, que no tengo, de lugares de poder ya bastante antiguo, que, como decíamos en esa introducción, hay lugares de poder de los 4 elementos, del fuego, del aire y del agua. ¿Es así? Sí, indudablemente. Aunque cada uno de los lugares suele tener alguna parte de alguno de estos 4 elementos en distintas proporciones. Quizá el que más sea presente o esté presente en mayor abundancia en este tipo de lugares sea el agua. Porque el agua, tanto si es agua superficial como si es agua interior, suele mantener una cierta memoria y una cierta química de lo que sucede justamente en la generatriz, que es la madre tierra. Uh-huh. El agua es el transmisor de alguna manera de qué sucede en otros procesos internos más complejos. El agua además es memoria nuestra, y además el agua, no olvidemos que forma parte de ese inmenso mundo del misterio que es el mar, donde el hombre puede encontrar tantos enigmas como podría encontrar en el universo o dentro de sí mismo. Y donde surgimos además, ¿no? Efectivamente. Luego te voy a preguntar eso, cómo reconocerlos, pero es cierto que los antiguos erigían sobre esos lugares extraños de poder sus sitios de adoración, templos, ermitas, incluso hasta los cementerios. Indudablemente, desde la más remota antigüedad, desde los primeros momentos, hablamos del Paleolítico, hablamos de muchísimos años atrás, todo santuario ha sido creado en lugares donde efectivamente había una especie de comunicación del hombre con su parte trascendente. Quizá porque en estos lugares de poder lo que uno se pone en contacto es con la parte, digamos, no natural, o sea, por encima de toda la materia que tenemos dentro, o sea, en definitiva con su espíritu. Uh-huh. El chamán primitivo, cuando pinta sobre las paredes esos ciervos, esos animales, tratando de cazar su espíritu, y a base de magia simpática tratando de obtener la caza, el sustento, el dominio sobre estas piezas, está creando un auténtico santuario. Santuarios como la Cueva de los Casares, como Foz Coa en Portugal, como Lescot, como Covalanas. Hay tantos y tantos y tantos donde realmente nos dejaron precisamente esa idea que ellos tenían del mundo, la idea de un mundo poblado de dioses que eran los dioses que les estaban alimentando, o sea, los animales. 24, decíamos, seguimos adelante. Es cierto, Juan Ignacio, que esos lugares también están conectados por esas extrañas líneas, como si hubiera habido, no sé, una inteligencia que los hubiera reunido, colocado, alineado. Es la observación que hizo el hombre primitivo de que existía una relación entre todos ellos la que le llevó precisamente a situarlos sobre este tipo de líneas. Fíjate que los pueblos anteriores al Imperio Romano, los celtas, por ejemplo, o los pueblos que habitaron en el centro de Europa, se les conocían a estas líneas como buitres o serpientes. Y coincide que todos estos centros, santuarios, lugares, altares, aras de sacrificios, bosques sagrados, suelen estar precisamente en estas líneas, en estas buibres, y sobre todo en la conjunción de 2 o 3 de ellas, que suele también coincidir también con alguna corriente subterránea. Por ejemplo, el caso concreto de la Catedral de Chartres, que en su parte inferior existe una cueva. ¿Chartres? Sí, en Chartres, o Chartres. Existe una cueva, que era la cueva donde se reunían los druidas a adorar a la Virgen Pariturae, una especie de diosa madre que luego podríamos ver incluso detrás de la simbología mariana posterior. Este lugar donde esto sucedía se llamaba el Bosque de los Carnutes, y en el Bosque de los Carnutes, sobre él, se construyó precisamente esta catedral, una de las más extraordinarias del mundo y un auténtico lugar de poder, que es la Catedral de Chartres. La semana que viene o dentro de semana seguramente hablaremos de ella. Enrique Vicente, nuestro siguiente invitado dentro de un momento, nos va a dar algún dato también acerca del asunto. Santiago de Compostela también hay debajo una gruta.
En Santiago de Compostela, que está construida fundamentalmente sobre un cementerio romano que estaba en los bosques del Libredón, existe una serie de corrientes subterráneas que también confluyen en el punto más poderoso, al igual que sucede en Chartres, de la catedral. Pero en todas las catedrales siempre hay una serie de corrientes subterráneas que además incluso afectan negativamente al edificio, como por ejemplo la Catedral de León. Sin embargo, ¿negativamente en qué sentido? Pues que van minando sus cimientos y creando algún tipo de problema arquitectónico que luego se van resolviendo técnicamente, pero que sí que es cierto que en la configuración energética o vibratoria de la propia catedral influyen muchísimo estas corrientes de agua que van a confluir justamente en puntos muy concretos, y muchas veces ese punto concreto está en la pila bautismal. ¿Sí? Sí, en muchísimas ocasiones es ahí, porque quizá era buscando este tipo de lugar para que los niños, con su fontanela aún no cerrada, recibieran un tipo de influencia por parte de todas estas energías mucho más potente que la que se recibe cuando ya esas fontanelas están cerradas. Yo solo conocía la iglesia, los miembros de la iglesia. Pues algunos miembros de la iglesia lo tenían que conocer porque actuaron en contra de este tipo de prácticas en un momento dado. ¿Y lo sigue conociendo ahora o se ha olvidado? Yo creo que esto es una ciencia que se ha olvidado completamente. A partir del final del Gótico, con la entrada del Renacimiento, todas estas tecnologías espirituales que se dieron durante las épocas antiguas, y sobre todo el románico y el gótico, han desaparecido prácticamente, y las estamos recuperando quizá ahora en el siglo XX-XXI, pues gracias a que ahora hemos alcanzado, digamos, una cima de conocimiento en materia de espíritu mayor que la de en momentos anteriores. Tecnología espiritual, qué chulo. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias, seguimos adelante. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Hay un montón ya de lugares que me están pasando para que te preguntes sobre ellos. Seguimos a la búsqueda de lugares de poder. Los lugares de poder se extienden por toda la tierra, en toda la naturaleza, en playas, en montañas o en bosques. Estos lugares, repartidos por todo el planeta, son el punto de encuentro entre lo externo y lo interno, el campo de interconexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Los lugares de poder parecen poner en movimiento de una manera singular estados alterados de conciencia. Esos momentos mágicos que provocan en nosotros ciertas resonancias, que nos unen a lo mágico, a lo divino. Nos hemos alejado tanto de la naturaleza que hemos perdido el lenguaje con el que ella nos habla. Esta noche intentaremos recuperarlo y descubrir algunos de esos lugares de poder cercanos a nosotros. Nuestro invitado nos guía a través de esta geografía mágica. ¿Te gustan las introducciones? Magníficas. Déjame que salude, nos están escuchando en Namibia, Fernando de Castro Rey, en Walvis Bay, Namibia, casi nada. ¿Cómo se reconoce un lugar de poder? ¿Cómo te das cuenta tú de que es un lugar de poder en esas investigaciones que haces, independientemente de las cuestiones históricas que ya te dan pistas sobre un lugar? Es fácil de responder, eso es una experiencia individual. Uno nota cómo el lugar le está influyendo. Uno se siente sobrecogido o se siente traspasado por una especie de energía sutil que le va, digamos, aligerando su propio peso, le va haciendo crecer un poquito espiritualmente. Muchos piensan que es por la belleza del lugar, por sus obras artísticas, por muchísimas otras circunstancias, pero realmente la influencia de estos lugares está actuando en esos momentos. Lo que pasa es que muchas veces es un momentín nada más el que estamos en estos lugares, unos segundos, unos minutos, una hora. Estando mucho tiempo, como por ejemplo el caso de un monje, sí que se va experimentando cómo ese lugar lo va transformando a uno de una manera absolutamente radical. Eso para sentirlo ahora, pero ¿cómo lo sentían los antiguos para
y llegar y montar ahí una ermita o un templo, una pirámide, yo qué sé? Pues empezaron a sentirlo gracias Y quiero decir, igual tenían algún tipo de, no sé, de matemática que ya tenían cartografiado el terreno, no sé. No, mucho más sencillo, ¿Sí? sencillo. Simplemente observaban a los animales. ¿Sí? Donde los animales estaban a gusto, pastaban mejor, dormían mejor, daban mejor producción. Ese lugar ya tenía un cierto significado, entonces enseguida decían esto es por los dioses y por lo tanto aquella era una residencia de los dioses y lugar adecuado para hacer una de sacrificios o un bosque sagrado o una fuente sagrada como tantas hay en España. Rocas también le confieren un poder al sitio, una determinada roca. Hay rocas, siempre hay piedras asociadas a los lugares de poder porque normalmente es una materia sobre la que se sustenta prácticamente todo tipo de construcciones o todo tipo de cosas, porque realmente cuando queremos hacer un santuario también le queremos dar un cierto soporte material. A veces no es una roca, a veces es incluso un árbol. Fíjate que, por ejemplo, los ritos endolátricos han mantenido durante siglos... ¿Qué significa eso? Endolátricos, del culto a los árboles, del culto a las plantas, han ido manteniéndose durante siglos y siglos y siglos hasta este momento, cuando todavía existen árboles sagrados que sirven para curar ciertas dolencias, como por ejemplo árboles hendidos por la mitad por un rayo por los que se pasa a una criatura para que le cure, por ejemplo, una hernia. ¿Sí? Sí, sucede. Hay ritos de este estilo todavía que se mantienen en lugares alejados de las provincias de Cuenca y Guadalajara. Qué curioso. ¿Qué produce en nosotros ese? Supongo que cada persona es diferente, pero ¿hay alguna característica que te produzca un lugar sagrado? Dicen que las catedrales a veces te sobrecoge, ¿no? Hombre, indudablemente las catedrales son absolutamente sobrecogedoras, pero en mi experiencia la potencia de una iglesia románica es muchísimo mayor. Las iglesias románicas son muchísimo más recogidas, de alguna manera amplifican todas estas energías de otra manera. La catedral gótica es más bien ágora, sí, de acuerdo que tiene una serie de energías que influyen sobre quienes están allí, pero también es un lugar donde se produce la política, el espectáculo, también se produce el rito. Y sin embargo en el monasterio, la iglesia románica, la ermita románica es una concentración mucho más orientada al mundo del espíritu sin otros elementos que distraigan. Un ejemplo, por ejemplo, de románico, de sitio románico que te haya impactado. Hay muchos sitios románicos, bueno, todos los sitios románicos te impactan, pero desde luego el más impactante de todos, indudablemente, es San Bartolomé de Río Lobos, que es entre románico y gótico, ya es protogótico. Un románico tremendo es, por ejemplo, la Veracruz de Maderuelo. Otro lugar de tipo románico también sería, por ejemplo, la Veracruz de Segovia, aunque este además tiene unas características absolutamente singulares. Es un edificio hablaremos luego de él. Único en el mundo y una iglesia muy concreta que a mí me ha fascinado siempre, que es Santa Coloma de Albendiego, en la provincia de Guadalajara. ¿Santa Coloma? Santa Coloma de Albendiego. Me tendrás que llevar algún día allá. Ese es un lugar extraordinario, o sea, todo el que llega allí se queda absolutamente fascinado emocionalmente y visualmente. Estamos hablando ya de lugares construidos. Quien lo construía sabía que haciendo las cosas de una determinada manera podía influir en los seres humanos. Los maestros canteros son de alguna manera los mantenedores de las tradiciones sobre la geometría y la arquitectura sagrada que vienen desde tiempos de los egipcios, y sí conocían perfectamente lo que estaban haciendo. Todas estas cofradías de canteros se reunían en lugares especiales donde se transmitían sus conocimientos, que eran secretos totalmente para su uso personal y para aplicarlos precisamente en este tipo de construcciones. Un lugar, por ejemplo, donde se reunían era Santa María de Varello, en Cantabria, donde los maestros canteros además nos han dejado allí sus imágenes puestas en sus capiteles. ¿Sí? Efectivamente. Además, hay una circunstancia que podría estar relacionada con esto. La mayoría de los que trabajaron en la obra del monasterio del Escorial, por ejemplo, procedían de la zona de Trasmiera. Fueron traídos por Juan de Herrera, que este precisamente no era trasmerano, era de cerca, pero no era trasmerano. Y sin embargo, todos los que estuvieron trabajando en la obra del Escorial, Fray Lucas de Escalante, todo el mundo venía de la zona de Trasmiera. De Cantabria. De Cantabria. Ya. Hacemos una mínima pausa. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, y enseguida nos vamos a descubrir los lugares ya concretos por toda España.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Vamos con ese aluvión, si te parece, de lugares, Juan Ignacio. Ahora mismo me decían las médulas en León. Qué sitio tan increíble. ¿Ese es un lugar de poder o es un lugar bonito solamente? Yo creo que las médulas es un lugar bonito, pero si uno, contemplando las médulas, experimenta una alteración emocional fuerte que le puede llevar incluso hasta una alteración de su propia percepción, desde luego que va a ser un lugar de poder. Vuelvo a decir que hay una componente subjetiva también en todo esto. Las médulas impactan y al impactar producen un aluvión de neurotransmisores que entran en el torrente sanguíneo y que le hacen a uno experimentar sensaciones que no tenía antes y por lo tanto crecer física y espiritualmente. Ya, se me ha olvidado preguntarte si a los arquitectos de hoy les enseñan eso de dónde colocar las cosas, de que hay lugares adecuados para construir. De hecho, tenemos preparado para este verano algún programa de geobiología para volver a dar claves de todo ello. ¿Se los enseñan o eso está muy lejos ya de este mundo nuestro? Yo no creo que en las facultades, en los lugares adecuados, se esté enseñando este tipo de prácticas. Yo creo que es cada arquitecto por sí mismo el que va buscando esto luego después, porque hay algunos incluso que desprecian todo este tipo de cosas de una manera absolutamente necia. Me dice Rubén que incluso, que a lo mejor Feng Shui les enseñan, pero que nos den un toquecito a algunos de los arquitectos, ¿sabes? Lo que están aprendiendo por ahí. Vámonos a lugares concretos. Hay uno que me ha llamado la atención, que me contabas. Sierra de Segura. Cuéntame, ¿qué es este lugar? ¿Es la última investigación que estáis haciendo? Bueno, sí, estamos investigando sobre los lugares de poder que se encuentran en la cabecera de dos grandes ríos, que son el río Segura y el río Guadalquivir, en una zona que está dentro del Parque de Cazorla, Segura y Las Villas, en concreto centralizado en varios puntos que son lugares extraordinarios de muchísimo poder. Quizá el más impactante de todos ellos para mí personalmente podría estar en el Monte Cambrón, que es donde yo estoy viendo que es más o menos el centro, pero también hay otros montes cercanos como por ejemplo el Bricarzo y otros parecidos donde se dan un tipo de circunstancias que podrían llevarnos a uno de los lugares de poder más interesantes de este país, aunque realmente no es muy conocido verdaderamente. Atentos por este dato que va a dar nuestro invitado, como ese lugar. ¿Por qué surge? ¿Dónde está más concretamente, si quieres? Vamos a ver, hay una cosa que es muy digna de mención. Si cogemos todos los portulanos que fueron realizados en Mallorca en el siglo XIV, observaremos que en todos aparece invariablemente como lugar más importante de la península ibérica la Sierra de Segura, o al menos uno de los más importantes, tanto el de la Angelino Ducer como de los hermanos Cresques. ¿Son libros a lo que te refieres? Son portulanos, son las cartas de navegación que se utilizaban en la época. Cartas de navegación, vale. Entonces, eso lo podemos conectar con otro hecho, y es que en el año 1212, en la batalla de la Navar de Tolosa, una serie de caballeros franceses que venían del Languedoc y que pertenecían a la corte de Pedro el Católico y por lo tanto eran o amigos o eran cátaros, estuvieron participando en la batalla y creemos que tuvieron contacto con una zona que es la Sierra de Segura, a la que consideraron especialmente segura. Entonces es muy posible que cuando volvieran ese tesoro supuesto de los cátaros, que tampoco sabemos exactamente muy bien qué es, fuera llevado de alguna manera a un lugar donde no pudiera ser encontrado por los enemigos del catarismo. Y algunos pensamos que eso se llevó ahí a la Sierra de Segura y que estuvo allí custodiado durante mucho tiempo, y por eso ese lugar fue muy importante hasta la época de Carlos V. De hecho, en el pueblo de Segura de la Sierra encontramos una fuente que hizo el propio Carlos V en un pueblo donde aparentemente no tiene importancia ninguna. Y espera, dices que en todos los portulanos, en todos esos mapas, está marcado Sierra de Segura como Efectivamente, el lugar más importante de España. Sí, justamente donde se ven los dos ríos que son el Segura y el Guadalquivir, que además ha tenido siempre una importancia capital porque, claro, son dos caminos importantes desde la antigüedad para el tráfico de bienes, para el tráfico de riquezas y para el tráfico de todo tipo de cosas. No olvidemos que luego en el siglo XVIII, en la Sierra de Segura, se crea la provincia marítima de la Sierra de Segura, que está alejada del mar, pero de donde sale toda la madera con la que se harían los barcos de madera que se construirían en los astilleros tanto de Cartagena como andaluces. Y estás tratando de decir que quizá los descendientes de los cátaros rescataron el tesoro, lo llevaron allí a algún lugar. Sí, lo que no sabemos es
¿Qué era exactamente el tesoro? En eso estamos investigando, tratando de averiguar qué es lo que se llevó a esa sierra segura para ser escondido allí. Me hago señal así de sorpresa, ya me lo contarás. Seguiremos esa investigación. Has nombrado Río Lobos. Río Lobos es un lugar que a ti te gusta mucho. Te he visto algunas veces fotos tuyas, reflejado por ahí metido. ¿Qué tiene ese sitio? ¿Dónde está? Para quien no lo conoce. Bueno, Río Lobos es un cañón que está en la provincia de Soria, o sea, muy cercana al pueblo del Burgo de Osma, en concreto al propio pueblo de Ucero, que es donde nace el cañón, que llega hasta Ontoria del Pinar. En medio de ese cañón, bueno, no en medio, sino en una de las zonas del cañón, los templarios tuvieron un priorato, el priorato en San Juan de Otero, y de aquel queda un lugar absolutamente fascinante, que es la iglesia protogótica de San Bartolomé. Todo el que ha llegado allí y ha visto aquello... ¿Es ese cañón que hay arriba una ermita, una iglesia? Sí, efectivamente. De San Bartolomé. Sí. Los templarios colocaron esta iglesia allí y sabemos que ese fue el centro místico y además oculto donde se mantuvieron y enseñaron un montón de doctrinas esotéricas que mantuvieron estos hombres que las habían traído desde Tierra Santa, relacionadas fundamentalmente con la geometría sagrada y con elementos que tienen que ver con la cosmología, o sea, con la relación del hombre y lo que sucede por encima en el cielo, tanto de día como de noche. Los últimos estudios que ha realizado un tarraconense, Rafael Fuster, nos han llevado a la conclusión de que efectivamente, como sucede en muchísimas otras partes, el propio San Bartolomé es una especie de gnomón, es un edificio que responde fundamentalmente... Perdón, me tienes que explicar términos. ¿Gnomón qué significa? Bueno, yo soy muy... un instrumento que nos permite, dicho grosso modo, entender los mecanismos de las esferas que tenemos por encima, tanto de las estrellas como de los planetas. Vale. San Bartolomé mide el sol en los solsticios, en los equinoccios y en todo momento. Esto ha sido descubierto por Rafael Fuster con sus estudios y realmente es algo absolutamente fascinante, porque además sabemos que Juan García Tienza, el gran precursor de todos nosotros en este tipo de saberes, descubrió que este era un centro curioso y equidistante del Cabo de Creus, del Cabo de Turiñán, y que formaba parte de una cruz que bajaba hasta la Iruela, precisamente en la Sierra de Cazorla, donde se reunían todos los grandes centros que construyeron los templarios en la península ibérica. Se me olvidó antes preguntarte si los lugares de poder tienen caducidad. Es decir, ¿el poder sigue durante mucho tiempo o cuando son físicos me refiero? Si es un poder objetivo, claro, existe durante todo el tiempo. Lo que pasa es que puede ser olvidado. Si es un poder subjetivo, indudablemente está referido a unas creencias y a un tiempo. Si el poder es objetivo, como por ejemplo sucede en el castro de Ulaca, en Solosancho, en Ávila, donde nos encontramos un altar del pueblo betón, dedicado posiblemente a sacrificios o a ritos que tenían que ver con sus guerreros, encontraremos que tiene mucha fuerza todavía, a pesar de que durante muchísimos años fue olvidado. Fue olvidado simplemente porque la cultura lo ignoró. Pero ahora que queremos tanto la cultura y hemos vuelto a reconocer todos estos sitios, hemos encontrado que este lugar sigue conservando parte de su energía original. Ya, es decir, como los haces como renacer, ¿no? Claro, indudablemente, porque uno los reconoce rápidamente nada más ponerse en ellos. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si uno va a una taula de Menorca y coloca su espalda contra la piedra, verá como esa noche tiene unos sueños muy particulares y muy extraños. Es como si produce un estado de alteración de conciencia que luego lleva a poblar los sueños de extraordinarias fantasías que tienen que ver con tiempos muy antiguos. Ya. ¿Y hay lugares negativos en los que puedas sentir, me refiero naturales, luego ahora te transmito una pregunta que nos han hecho, que te haga sentir mal, rechazo? Los hay. Sí, ¿y cómo se puede explicar eso? Quizá cruces energías que provocan... Sí, suele suceder porque se juntan dos líneas de energía con una corriente de agua y entonces crean un nodo negativo sobre el cual se siente uno mal, de alguna manera. Yeah. Y luego además esos lugares negativos son preferidos por algún tipo de animales. Por ejemplo, dicen que el gato los busca.
Ya. Auschwitz me contaban, ¿por qué uno siente tanto rechazo cuando va a esos lugares tan tremendos? Porque todavía queda impregnada ese sufrimiento que ha habido. El sufrimiento ha impregnado todo aquello de tal manera que es imposible sacarlo. Algo de nosotros queda en todas las cosas, igual que dentro de nosotros queda siempre algo de lo que tenemos fuera. Vayamos a Finisterre, un lugar también fascinante de poder. Sí, porque es el lugar donde terminaba la Vía Láctea de los tiempos antiguos. Hasta ahí llegó Julio César y encontró lo que encontraron otros hombres, y es que el sol realizaba el proceso de su propia muerte, que le llevaría a renacer al día siguiente, y que está detrás de todas las religiones y de todos los símbolos que han dado lugar a las religiones monoteístas e incluso a las propias religiones que hubo en Egipto. Ese fenómeno del sol que entra en esa especie de abismo donde podrían estar habitando los más terribles monstruos. ¿En el mar te refieres? Efectivamente, cuando se mete por allí, llevó a que allí se creara el Ara Solis, desde donde se celebraba este fenómeno prácticamente todos los días. Ese fenómeno tan impactante que unaba cielo, tierra y los elementos del fuego, del viento, todo junto en un solo lugar. Por cierto, hoy día el lugar obligatorio para los peregrinos del Camino de Santiago, que muchas veces se quedan solamente en Compostela, pero que debieran seguir hasta Noia, y luego hasta Noia o hasta Finisterre. Y luego hasta Finisterre, por supuesto, para ver ese espectáculo del sol metiéndose en el mar. Ya. ¿Un lugar concreto en Finisterre? ¿El Ara Solis dónde está? ¿En Finisterre? ¿Es un sitio...? Está en el mismo Finisterre. Creo que han hecho allí una especie como de... parece como unas botas, una especie de botas de bronce que han colocado encima de una especie de peana de cemento, y creo que ahí estuvo el Ara Solis en su momento. Último, en este momento lugar, luego seguiremos después de la siguiente introducción, el Bierzo, el Monte Teleno. Mi gente es de allí, y mucha gente me comentaba cosas del Monte Teleno como algo súper mágico, como un sitio tremendo. El Teleno es un lugar absolutamente impresionante sobre los valles de la Somoza, y dominando tanto la Somoza como el Bierzo, al igual que el monte de Laquiana, donde vivían los dioses de los Astures, y unos dioses que luego fueron transformados por el mundo romano, haciendo pequeños altares, como por ejemplo en el Monte Irao, que hubo un altar a Mercurio. Este lugar es absolutamente impresionante, todo está lleno de cazoletas por todas partes, se escuchan cosas que parecen no venir de ningún sitio, es como un lugar muy sobrenatural. Ahí justamente encima del Valle del Silencio, donde San Genadio creó la Tebaida berciana, una de las mayores concentraciones de eremitas que las que hubo nunca, y un lugar que también interesó mucho a los templarios por las razones que sean, que se fueron a instalar a Ponferrada, precisamente en una de las zonas más interesantes del Camino de Santiago. El Monte Teleno es un lugar único en el mundo, es tremendo, su imagen además es absolutamente impactante para cualquier peregrino que pase por la zona. Quizá los templarios estaban allí por el oro que había en las médulas, o había otras razones. Pues yo creo que ya quedaba poco oro en las médulas, los romanos ya lo habían explotado suficientemente, y los templarios quizá fueron también atraídos por la existencia, por ejemplo, al pie de la Quiana, de un campo donde se celebraban danzas paganas de origen celta, con ritos de fertilidad. Sabemos que los templarios fueron a muchos sitios donde se dieron estos ritos paganos, a cristianizarlos fundamentalmente, pero también seguramente porque iban buscando esos lugares de poder. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Damos un paso más adelante, más lugares que queremos mostraros en compañía de nuestro invitado. 900 137 137, por si queréis seguir preguntando los sitios. Vamos a Segovia, la iglesia de la Veracruz. Realmente es un lugar portentoso. Yo he visto cuando te pones en el centro de donde se reúnen del edículo. Edículo se llama. Tengo que aprender muchas palabras nuevas contigo. ¿Qué es eso del edículo? El centro donde se juntan todas las... El centro de la Veracruz se llama edículo y tiene tres partes diferenciadas. Una central, que es un altar, una especie de sótano en la parte inferior, que es el lugar más potente de todo el edificio, y luego una pequeña habitación en la parte superior donde se cree que los caballeros velaban sus armas antes de recibir la
iniciación. Caballeros que no sabemos si eran templarios, efectivamente, posiblemente eran de San Juan de Jerusalén, porque todo lo que se ha dicho hasta ahora es correcto. Pero de todas maneras, el aura del lugar a mí me hace pensar que si los templarios no estuvieron por allí, desde luego estaban cerca. Ya. Te decía, bueno, primero te pregunto si es cierto que eso de los grajos que no entran a la iglesia. Bueno, yo creo que eso es nada más que una leyenda. Una leyenda. Yo no sé si son grajos, pero desde luego las urracas sí que están. Habrá que fijarse la siguiente vez que vayamos por allí. Pero te comentaba que yo me he puesto en el centro de donde se juntan, justo debajo de la cúpula, y uno siente una energía ahí increíble. Y mucha gente que va por allá a visitarla, que no es tan esotérica, digamos, siente esa influencia. Han sabido elegir el lugar exacto, tiene un motivo especial ese sitio para trascender, para yo qué sé. Sí, desde luego el lugar ha sido elegido a propósito. Además el péndulo ahí se vuelve completamente loco, empieza a girar como si fuera, como si cargara de energía solar. O sea, es una cosa absolutamente espectacular. Uh-huh. Además el edificio ha sido dotado de unas características que le dotan de una acústica absolutamente prodigiosa. Cualquier canto que se realizara allí seguramente que influía muchísimo sobre quienes andaban dentro de aquel recinto, porque hoy lo sigue haciendo. De hecho, yo he llevado gente allí y les he hecho probar las delicias del canto gregoriano dentro de este lugar. ¿Has cantado tú? Sí. Y han experimentado cosas que luego me han contado que eran absolutamente no sé, prodigiosas, o sea, les hacían crecer espiritualmente. Uh-huh. Otro lugar que recomendamos, esa iglesia de la Veracruz. Vamos a Madrid. En alguna parte, mientras preparaba el programa, he leído lugares especiales en Madrid. Uno de ellos, Jesús de Medinaceli. Cuénteme usted antes de que hagamos una primera pausa. Bueno, pues Jesús de Medinaceli objetivamente no tiene ninguna energía en concreto, pero desde luego la devoción que se tiene por esta talla que vino desde Marruecos, traída por los padres mercedarios, ha hecho que este lugar se haya convertido en uno de los grandes lugares de poder de Madrid, al que acude la gente en masa, haciendo grandes colas, en el momento adecuado, que es el primer viernes de mes, que tengo entendido, y donde se hace incluso noches enteras hasta para poder estar allí justamente ese día. Este es uno de los lugares que cargamos nosotros subjetivamente con nuestra devoción, con nuestra fe hacia el sitio, ¿no? Justamente, ya. Así es. San Judas Tadeo, otro lugar en Madrid, también donde va muchísima gente, ¿no? Yo a San Judas Tadeo no he ido, pero vamos, en Madrid son varios sitios que tienen unas devociones especiales. Uno en concreto, el que hemos dicho, Jesús de Medinaceli, otro sería el Cristo de Rivas, otro el Cerro de los Ángeles, otro el Cristo del Pardo. Hay varios, el Cristo de Villamil, por ejemplo, que es menos conocido. Bueno, ¿Dónde está el de Villamil? El de Villamil está por 4 caminos aproximadamente, por la zona de Tetuán. Ya. En la calle Villamil. Y todos ellos son porque la gente con la fe, con la devoción va cargando el sitio. Efectivamente, y algunos que han desaparecido, por ejemplo el Niño del Remedio, que estaba en la calle Arenal, y ya no existe, eso fue quitado en su momento, pero que atraía muchísima gente a aquel lugar, buscando ese milagro, buscando la salud, buscando un montón de prebendas que uno no tiene y que proceden del mundo sobrenatural. Ya. Te recomiendo ir a San Judas Tadeo para que lo veas, que es un sitio especial. No he estado ahí. Te recomiendo. Iré. Una cueva, antes de marcharnos. Pues mira, una cueva... Oiga, que eres espeleólogo, como espeleólogo amo todas las cuevas que hay en este país, que son miles. Me refiero a Madrid y luego iremos a las otras. Pero en Madrid en concreto hay una que la llamamos la Cueva Cosmos, que está por la zona de Torrelaguna, cercana al Reguerillo, es poco conocida y tiene unas formaciones bellísimas, y es un lugar donde uno experimenta una paz interior verdaderamente espectacular. Y yo creí que la conocía, Cosmos, en la zona no vas a dar más datos, zona de Torrelaguna. Sí, zona de Torrelaguna, Patones. ¿Y te la enseñó? Me la enseñó un señor que se llamaba Lorenzo. El hijo de un señor que se llamaba Lorenzo, que tiene un bar allí, una granja, bar más o menos allí cerca del río Jaramasi. A mí me salvó un día, estaba empantanado, metido en mitad del campo con el coche, no podía salir, y el chico gritando, no sufráis, me parece que decía. Se marchó y al cabo regresó iba con un paraguas caminando por el campo, estaba cayendo el diluvio universal, y al cabo un rato llegó con el tractor y me sacó de campo que estaba ya atascado. Tremendo personaje ese, Ahí empieza, en esa zona justo, una región absolutamente fascinante. Tomar nota a la gente de Madrid. Muchísimos sitios, es un lugar extraordinario, sí. La cueva del Reguerillo, esa otra cueva. La cueva del Reguerillo, la reserva del Sonsaz, pueblos como Tortuero, unas cárcavas extraordinarias que parece Capadocia, muy cercanas, las cárcavas de Patones, bueno, una verdadera maravilla.
El teléfono sigue llenándose de llamadas, recomendando sitios, y podemos en la segunda parte os damos algún dato más. Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, enseguida seguimos. Se acerca la noche de San Juan, una noche especial donde os recomendamos estar cerca de uno de estos lugares de poder, por eso estamos hablando esta noche de ello. En el segundo tiempo vendrá Enrique de Vicente a darnos algunas claves de esas puertas estelares que se están abriendo y sobre todo de cómo podemos participar nosotros en esa función, y Fran Contreras con algunas de las últimas noticias de este mundo del misterio. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional en este espacio en blanco de hoy. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco, la última por la semana, hablando esta noche en la primera parte de lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta, y queremos hacerlo porque necesitamos que sepáis dónde están algunos de esos lugares cerca de vuestro entorno, para dentro de poco hacer un trabajo que vamos a realizar entre todos. Enseguida Enrique de Vicente nos da algunas de las claves, nos da algunos de las maneras que podemos colaborar en este asunto, y tenemos muchas cosas todavía que preguntarte. Alguien decía que, no recuerdo el nombre, en Facebook, lo acabo de leer, en el Monte Teleno, que había mucha fuerza y era tremendo. Sí, es un lugar absolutamente espectacular. Ya digo que mi experiencia allí es la de incluso escuchar voces que no sabía ni de dónde venían, con cánticos, o sea, una cosa como si vinieran de otro mundo, o sea, una cosa absolutamente extraña. Sí, David Eliche también nos decía que ciertos pájaros negros y rojos son representantes de la Madre Tierra y que de alguna manera sobrevuelan los lugares sagrados. Pues eso es una cuestión que ignoro, pero vamos, normalmente en todos los sitios donde yo he estado no he visto más pájaros que los autóctonos. Hay uno que es muy común en España, que se suele estar en todos estos sitios y suele anidar, que es la urraca, o sea, es bastante común. Pues está en todos los sitios la urraca, ¿no? Sí, claro. Más lugares de poder. Tenía por aquí una lista, Cenicientos, en Madrid, bueno, cerca de Madrid. Cenicientos en Madrid tiene su lugar de poder, se llama la Peña Escrita. Es una piedra donde existe una inscripción, donde aparece un par de romanos haciendo como una especie de rito cerca de un viñedo. Es una finca particular, hay que procurar no ir por allí y menos dando voces, y si se va, a hacerlo con muchísimo respeto. ¿Y es una piedra, dices? Es una piedra que tiene una inscripción, una especie de inscultura donde aparecen un hombre y una mujer que tienen una copa en la mano realizando algún tipo de rito, posiblemente a Diana. No lo sabemos, pero posiblemente a Diana. ¿Y se sabe quién la pudo hacer esa inscripción? Un romano, indudablemente. El mismo romano quizá que esculpió algunas piedras de moler por la zona y las dejó sin terminar. Parque de Fuentealberro en Madrid. ¿Qué tiene ese parque en Madrid? El Parque del Fuentealberro en Madrid es un lugar muy particular. Es un parque bellísimo que tenía vocación de haber sido una especie de campos elíseos a finales del siglo XIX, pero que realmente su tradición viene desde tiempos muy antiguos, porque sus aguas se consideraban salutíferas, y eso llevó a que Felipe II y posteriormente toda la Casa de los Borbones fueran allí a recoger aquellas aguas que querían tener siempre por sus propiedades, incluso afrodisíacas en algunos de los casos. Uh-huh. Es un lugar que sosiega mucho, a pesar de que la M30 pasa justo al lado, que la ha estropeado de alguna manera, pero es un lugar extraordinario, sí. Uh-huh. Mucha gente ha llamado y ha mandado mensajes de Facebook hablando de esa Sierra de Segura. Que des más datos. ¿Puedes dar más datos acerca de ello? ¿O estás todavía investigándolo? Estamos en una investigación que terminará siendo un libro con el que estamos ahora. Algún dato más que se puede dar sobre la Sierra de Segura es que allí hubo un personaje muy importante, que fue don Rodrigo Manrique, el padre de Jorge Manrique, que anduvo por la sierra haciendo de las suyas, porque él como pertenecía a la Orden de Santiago, y la Orden de Santiago ocupó toda la zona durante muchísimo tiempo, le encargaron de alguna manera que encontrara alguna cosa. Entonces se dedicó a desmantelar castillo por castillo. Dicen que para que no fueran reutilizados por los musulmanes, pero también es posible que estuviera intentando encontrar algo que andaba escondido o custodiado en alguna parte. Uh-huh.
Dice, déjame un mensaje que lanzamos. Hay gente que se está tratando de reunir en diferentes lugares para celebrar lo de Chartres. En Tenerife hay un evento que se ha preparado de meditación colectiva el día 24 de junio a las 20 horas. Atentos en Tenerife, 24 de junio, 20 horas en el Parque García Sanabria. Iremos dándoos algunos de estos lugares por si queréis reuniros para algo que os vamos a anunciar enseguida que vamos a realizar. Vamos a Canarias, lugares de cada una de las islas. Dime así uno, para que la gente lo tenga. Bueno, en recorrer todas las Canarias voy a decir uno en concreto que a mí me ha impactado muchísimo, que es el Roque Ventaiga, en Gran Canaria, que está cerca del Roque Nublo también. Tiene encima un altar muy semejante a los que hay en la península, curiosamente, de sacrificios, posiblemente al sol o alguna deidad relacionada con la luz o con el sol o con los ciclos del día. Un lugar que además es de una belleza extraordinaria también. Las Palmas, Tenerife. En Tenerife un lugar clásico sería el Barranco de Badajoz o también las pirámides de Güímar, o sea, hay varios sitios. ¿Y Barranco de Badajoz por qué? Bueno, porque sabemos que ahí han sucedido una serie de fenómenos, está relacionado fundamentalmente con el fenómeno ovni o con la aparición de unos extraños seres que parece ser que habitan en alguna cueva de la zona y que son capaces de mantener una especie de eterna juventud, una leyenda de una muchacha que se perdió por allí. ¿La puedes contar esa leyenda? Es curiosa, ¿verdad? Bueno, pues sí, esta chica parece ser que fue a coger unas manzanas y cuando volvió a su casa y tal, habían pasado 30 años. Es una leyenda bastante... es muy improbable, pero es una leyenda que se maneja en la zona. Desde luego el Barranco de Badajoz es de los clásicos de Canarias. ¿Has estado allí, supongo? Pues en concreto en Tenerife no, sí he estado en Gran Canaria. Ajá. Es un barranco donde dicen que ocurren cosas muy extrañas y lo más significativo, todo el mundo lo cuenta, cuando estás ahí caen piedras. Estás en mitad del barranco y parece que hay alguien que está tirando piedras. Sí, además se dice que por ahí anda incluso en las tumbas escondidas de los Reyes Guanches, me han comentado a mí. Qué curioso. Seguimos porque si no luego la gente de Canarias se me enfada. Lanzarote, ¿algún lugar? En Lanzarote no he estado tampoco. La verdad es que tengo que reconocer que solamente he estado en Gran Canaria y que tengo como cosa pendiente el visitar el resto de las islas. El resto de las islas. Y me gustaría ir a Ico de los Vinos, por ejemplo, me gustaría ir a tantos sitios, me gustaría ir a Armigua, donde he participado en algunos programas de radio por teléfono. Ya. Vale, pues te queda entonces un poco de ruta por ahí. Vamos a Baleares, Esvedra. Cerca... Esvedra es uno de los lugares más alucinantes que he visto en mi vida. Un peñón que sale del mar, absolutamente fascinante, que además sirvió como lugar de meditación de un cura que anduvo por la zona fundando allí algún tipo de convento, y que además digamos va parejo con toda la tradición que tiene la isla de los ritos a la diosa Tanit, de la cueva de Esculleram. Ibiza está determinada en su parte tanto arqueológica como espiritual precisamente por esta presencia de la diosa Tanit y precisamente por Esvedra, que es uno de los lugares más mágicos posiblemente que haya visto yo jamás nunca. Ya. La diosa Tanit no era una diosa bastante sanguinaria. En algún lugar en Túnez hay un cementerio dedicado a ella, llena de niños, dice sacrificios de niños. Es la Astarte fenicia, está relacionada con ritos de fertilidad, pero ya sabemos que en el pasado a estos dioses siempre se les realizaban sacrificios cruentos. Lo que pasa es que quizá con un tipo de mentalidad que hoy día no podríamos entender, pero que en su momento era perfectamente aceptada. Vamos al País Vasco. Nos preguntaban también algún lugar en Euskadi. Bueno, el preferido para mí es San Juan de Gaztelugatxe. ¿Dónde está? Está cerca de Bermeo, es una roca que sale del mar, una especie de isla a la que se llega por una especie de puente y que tiene encima una ermita relacionada también con templarios y con un montón de leyendas de la zona. No es el único sitio, porque también tendríamos que ir a la Sierra de Aralar, a San Miguel Inexcelsis, es que son tantos. Zugarramurdi. Zugarramurdi es ya Navarra, pero bueno, también es un lugar absolutamente extraordinario, unas cuevas donde sabemos que se hacían una serie de aquelarres que le costaron la vida a una serie de pobres mujeres que lo único que hacían es conservar restos ancestrales que venían desde el mundo de sus antepasados. Ajá. Cataluña, ¿algún lugar? Pues mira, Montserrat, el Montseny, toda la sierra de, no sé, Tivisa, la Musara, Siurana de Prades, Sant Pere de Roda. Es que hay muchos, la lista es interminable. El bosque de Rius. Comunidad Valenciana. La cueva del Parpalló. Muchos sitios, pero sobre todo la cueva del Parpalló, que está detrás de Gandía, detrás del monte Mondúber. ¿Dónde está? La cueva del Parpalló, que está detrás de Gandía, detrás del monte Mondúber. ¿Dónde está? Está detrás del monte Mondúber.
¿Y tiene alguna característica? Sí, que es la cuna prácticamente del arte que llaman mediterráneo. ¿Arte rupestre? Sí, efectivamente, donde existe una cueva donde un chamán pues se dedicó a hacer talismanes que entregaba posiblemente a la gente para que les ayudaran en la caza. Están recogidos ahora en un museo de Valencia. Hay un montón de tablillas con esos símbolos. No han aparecido todas, pero muchísimas han sido ya llevadas a los museos. ¿Se puede visitar? Se puede visitar, pero siempre, como siempre, con respeto y con cuidado. Ya. Comunidad murciana, ¿algún lugar en Murcia? Pues mira, Sillasa es un lugar que me llamó muchísimo la atención. ¿Sillasa? ¿Dónde está? Sillasa es el núcleo que da lugar a Cieza. Es una ciudad árabe que está en ruinas actualmente, pero que cuando lo vi me dejó muy tocado. Sí. Andalucía. Andalucía, la Alhambra de Granada, Alhama de Granada, Loja, la Cueva de Menga, toda la zona de la Peña de Alájar. Ya hemos estado en Jaén, hemos estado yendo por ahí, Villaricos, toda la Sierra Almagrera, los yesos de Sorbas. La lista también sería interminable. Extremadura. En Extremadura, Yuste, por ejemplo, es un lugar absolutamente extraordinario. Podemos ir al Parque Nacional de Monfragüe, podemos ir a San Martín de Trevejo, podemos ir a Trevejo, a la sierra, toda la zona de la Sierra de Gata. Es que son montanches, muchos sitios también. Ya, preguntan si hay alguna lista de lugares así más mágicos en España. Creo que estás trabajando en ello, ¿no? Pues yo estoy a punto de sacar un libro que trae unos cuantos, que se llamará Guía de Lugares Misteriosos, y voy a seguir manteniendo esa sección de Lugares de Poder, así como el grupo de Facebook que se llama Lugares de Poder, y como la página web de frayjuanignacio.es, donde quien quiera puede hacerme todas las consultas que quiera, que procuraré contestar a todas sobre todos los lugares de los que me consulten, de los que conozca, por supuesto. Luego vamos a repetir esos datos. No sé si hemos hecho un recorrido por todos. Navarra me has dicho que sí. ¿Y La Rioja? Hombre, La Rioja, pues, fundamentalmente San Millán de la Cogolla, Nuestra Señora de Valvanera, son también bastantes. O sea, algún desierto carmelitano que hay por ahí también perdido. No, de carmelitano no, de camalduleros. Camalduleros. Sí. ¿Cómo aprovechar estos lugares a punto de terminar? Es decir, estamos tratando de lanzar una especie de iniciativa para el día de San Juan. Primero, ¿qué hacer en el día de San Juan? ¿Algún tipo de cosa especial? Ir a ese sitio, y cómo podemos aprovecharlo para que nos rellene de sensibilidad y nos despierte esos sentimientos dormidos que tenemos por dentro. Pues ir, reconocerlos, sentirlos y celebrar la fiesta más mágica del año, relacionada con uno de los dos Juanes del año, tanto San Juan como San Juan Evangelista, que también vienen del mito del dios Jano de los romanos, y de su característica de tener dos rostros, o sea, de mirar hacia adelante y hacia atrás, y entender que ese es un punto de inflexión en el año del cual se viene y a partir del cual se avanza de nuevo hasta llegar hasta otro nuevo San Juan. Nada más mágico que eso, sobre todo en un entorno como la Tierra, determinada fundamentalmente por dos objetos que nos acompañan siempre, que son el Sol y la Luna. Ya. ¿Recomiendas algún lugar de esos que nos haya hecho sentir especialmente, se haya hecho sentir especialmente poderoso? Pues mira, un lugar donde se celebra la noche de San Juan y que es muy potente es en Tarmancia, en Montejo de Tiermes, en la provincia de Soria, cercano a una de las ciudades más importantes de los arebacos, que luego fue de los romanos y que llegó incluso hasta la Edad Media. Visitar aquel lugar también va a proporcionar un fuerte impacto emocional a todo el que vaya allí. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Hacen algún tipo de cosa especial? Hacen algún tipo de fiesta céltica, simplemente con la justificación de que los betones eran de origen más o menos celta, aunque eran celtíberos. Pero bien, está bien recuperar todo ese tipo de ritos. Hemos hecho un pequeño recorrido por algunos de esos lugares de poder, os hemos dado unas claves. ¿Tu lugar preferido de todos, si es que hay alguno? Uno solo en concreto. Riólogos es uno de los que más me tienen toda la vida, aunque todos me gustan, pero Riólogos es muy entrañable. No sé si lo confundo, Riólogos. Hay otro cercano que también hay un paraje que
se juntan como dos ríos y hay una ermita, San Frutos. San Frutos del Duratón también, Duratón, también es uno de mis preferidos. No hemos hablado de él, pero es un lugar fascinante, desde luego. Ya. Ha sido un placer que estés con nosotros. Yo creo que vamos a tener que repetir más de lugares de poder para seguir aprendiendo y tratar de sacar esa esencia que nos recompone y nos hace ser un poco mejores. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través del grupo de Facebook Lugares de Poder o a través de mi página web fraijuanignacio.es. ¿Y contestas a todo el mundo? Procuro siempre contestar a todo el mundo. Yo creo que todavía no he dejado a nadie sin contestar. Vale. Recuérdanos la conferencia, por si te quieren ver. Día 25 de junio en Alcobendas. Toda la información se encuentra simplemente colocando en Google El Hombre Universal, todo junto. Aparece una página web donde se puede ver las circunstancias. De quién va a participar. Hay gente mucho más importante que yo a todos los niveles. Y si alguien va por allí, pues por supuesto atenderé a todas las consultas que quiera hacerme. Ha sido un placer, Juan Ignacio, que estar con nosotros. Espero seguir viéndote aquí en el Espacio en Blanco. Te deseo todo lo mejor y que sigamos camino juntos, ¿vale? Eso espero yo también. Gracias. 3:21, 2:21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Llega Enrique de Vicente con algunas claves para este acontecimiento, vamos a definirlo así, que se avecina, y luego Fran Contreras, nuestro compañero, con algunos datos más, algunas noticias más de este mundo en el que estamos. Seguimos adelante. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Este mes de junio se acercan días importantes. Uno quizá de los más importantes para la gente metida en todos estos temas es la noche de San Juan, y hay algunas personas que están presintiendo que hay puertas que abrir, trabajos que hacer, reuniones. Con Enrique Vicente vamos a daros algunas claves que nos habéis pedido. Buenas noches, Enrique. Hola. Sí. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Miguel. Un placer que estés con nosotros. El placer es mío, ya lo sabes. Siempre. Habíamos anunciado, hablamos de algo, avanzamos hace poco tiempo, una noticia que te había sacado en tu Facebook, y hemos tenido multitud de personas interesándose en cómo poder participar, ayudar a ese cambio, a esa apertura de puertas, cómo podemos ayudar a la Tierra en este momento mágico que estamos viviendo. Bueno, como tú sabes, digo sin más que en el mes de diciembre, a primeros de diciembre, en tu programa dedicamos un espacio que pueden descargar de cualquiera de las webs donde está, sobre puertas dimensionales, en las que yo anunciaba este proceso, que ha sido también previsto y anunciado por mucha gente en otros lugares del mundo. Parecía muy lejano, pero el tiempo ha llegado, estamos en ese momento. El tiempo ha llegado, ha pasado por la apertura de la puerta de Giza, con todo lo que le precedió, toda la revolución egipcia, y en este momento, si esta hipótesis es correcta, lo que creemos es que ha llegado el momento de activar las puertas de Europa. Y las puertas de Europa tienen dos polos, que es lo que los druidas llamaban su oráculo solar, que es donde está construida la catedral de Chartres, y que anteriormente era un lugar megalítico, el más potente de la Europa occidental. Eso es lo que se sabe, que está construida la catedral sobre ese gran megalito, la gran piedra, y el oráculo lunar, es decir, el polo positivo y negativo de la gran Uibre, como llamaban los celtas a la serpiente o corriente telúrica, es Compostela, donde hoy está construido Compostela. También un lugar megalítico y un lugar de culto druídico, con toda la cantidad de megalitos que constituyen el camino secreto de Santiago, que va desde Compostela hasta Finisterre. Esa es una parte importante en la activación, pero la más difícil. ¿Por qué? Porque la conexión de Chartres está claramente explicitada en toda una serie de lugares antiguos. Es una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días, y esa activación es sencilla, pero como Compostela ha sido cimentada con cemento, se ha impedido que fluyan todas esas energías telúricas. Va a ser una parte más difícil. Entonces, el proceso, cualquiera que
quiera participar en él no es necesario que vaya a Chartres ni a Compostela. Ojalá en Compostela también haya un montón de gente. Espera, tenemos noticias de que mucha gente, independientemente de lo que se va a hacer en Chartres, que no vamos ya hablaremos más extensamente de ello, en Compostela hay grupos de gente que se van a reunir tratando de eso, de abrir esa puerta. El consejo es el siguiente, y cuidado, de Compostela no sabemos qué va a pasar. Va a ser una tarea muy difícil conseguirlo justo en ese día. Otra cosa es que tal vez haga falta insistir posteriormente. En cualquier lugar la gente se puede reunir en torno a un sitio megalítico, es decir, donde haya dólmenes, menires, o donde los haya habido y no haya cimiento, o sea, donde no haya cemento, donde hayan sido cimentados, y quien no pueda estar allí, ¿qué es lo que puede hacer? En cualquier lugar, en su casa, en un parque, no importa dónde, no hace falta buscar ningún lugar exótico. Se reúnen teniendo a mano al menos un cuarzo. ¿Por qué? Porque el cuarzo ha estado unido a esa corriente telúrica, ha estado en las entrañas de la Tierra. Déjame que te pregunte, Enrique, ¿cuarzo de cualquier tipo? ¿Blanco, de cualquier color? Sí, no nos enrollemos, es decir, un cuarzo. Cuarzo significa que ha estado en la Tierra. Sí. Eso es, y que está todavía, mantiene una unión con la Tierra. Y lo que hace falta hacer en cualquier sitio es lo mismo, nada de sentarse. Al igual que vamos a estar haciendo en Chartres, ¿por qué el día 24? Vamos a estar desde el 21, no solo en Chartres, en Avebury, en torno a Stonehenge, en infinidad de lugares en toda Europa, por supuesto también en Malta, en Córcega, en Creta va a haber gente haciendo esto. Lo que hace falta es estar de pie, ponerse en un lugar, en torno, por ejemplo, a la Plaza del Obradoiro o dentro de la Catedral, e ir pasando de un lugar a otro, pero de pie uno se siente como si fuera una aguja de acupuntura, es decir, como un tubo transparente que su cabeza está hacia el cielo y hunde sus raíces en la tierra, como si fuera, vamos a decirlo así, un abeto, por ejemplo. Sí. Pero la imagen más clara es un tubo o una aguja de acupuntura, y a través de esa aguja uno visualiza cómo desde el cielo baja una luz potente y suave al mismo tiempo, atravesando el cuerpo. Uno es el canal, uno es el interruptor, o sea, uno es sin más el interruptor que conecta la luz, que permite que la luz del cosmos entre en la Tierra. Una y otra vez la luz baja, nunca sube. También hice una advertencia, un comentario por cómo funciona esto, que es no en proximidades de volcanes por muy inactivos que estén, y tampoco en la playa. Esto nos llevaría largo tiempo explicarlo. Ya. Aguanta un poquito, déjame que pongamos un poquito de música para ir trascendiendo la información. Como si fuéramos un tubo de luz, un tubo de cristal, con las manos hacia arriba, fuera de lugares donde haya volcanes, fuera, no en la playa, y hacer que esa luz de los cielos descienda por nosotros hasta nuestros pies y hasta la madre tierra, ¿verdad? Y no es el lugar más adecuado. O sea, hombre, entre el Teide y la playa, es decir, ni playa ni cerca del volcán. Bien. Pero una cosa intermedia, si uno está en Canarias, pues puede estar a 2-3 kilómetros de la costa, no hay ningún problema. Ajá. Entonces, es activar, y lo digo porque en Canarias no hay megalitos, sí hay lugares antiguos de los guanches y de los otros aborígenes de las islas donde uno puede ir, ese sería un sitio eficaz, que están orientados como los lugares megalíticos astronómicamente. Yeah. Porque es muy importante, estaban concebidos como puntos de conexión con el cielo, con las estrellas y con el sol. Bien. ¿Y qué es lo que hace uno? Sentir esa luz que penetra. ¿Cuál es el efecto que se pretende con eso? Por supuesto, no sería nada si esto no formara parte de un proceso cósmico mayor. Nosotros somos las pequeñas piececitas, pequeñas, las más ínfimas, pero sin las cuales este juego no funcionaría. Somos el interruptor necesario, o sea, no somos la corriente eléctrica, no somos el ingeniero que ha instalado la luz, ni la productora de electricidad, somos el botoncito que se aprieta y hace un clic y la luz penetra en la instalación. Yeah. Esa es la idea. ¿Qué es lo que se pretende conseguir? Se pretende conseguir que una savia nueva o una nueva sangre entre por las venas de la Tierra. Se trata de conseguir, estamos hablando de símiles, algo así, pongámoslo en otro símil, no anatómico, sino físico. Es algo así como si la energía del cosmos, que cada vez es y va a ser más potente,
provocando esos graves desequilibrios del campo geomagnético y la secuencia de terremotos, erupciones volcánicas, trastornos climáticos que tienen que ver todo con, y muertes de animales de lo más diverso, que tienen, y perturbaciones en el comportamiento y en el bienestar del ser humano, que tienen que ver lo mismo con alteraciones en el campo electromagnético de la Tierra y electromagnético de los seres humanos y de los seres vivos. Es para evitar que que todo este desequilibrio vaya a más. Es algo así como si el cielo estuviera a 80 grados, la Tierra a 20 grados, insisto, es un símil, y lo que tratamos es de bajar calor del cielo para equilibrarlo con el calor de la Tierra. Por eso siempre descender, nunca subir, en este caso concreto. Déjame que te diga una cosa, día y hora. No, día y hora muy simple. A partir del 21, incluso es el fin de semana anterior al 21, se puede empezar a hacer, no importa. El día 21 es un día muy importante, pero ¿por qué el día clave es el 24 en Chartres? Simplemente porque los viernes es cuando abren el laberinto de Chartres. Entonces la gente que lo sienta, quienes piensen que es una locura, magnífico, están en su punto derecho, efectivamente. Yo soy un loco y hay otra gente tan loca como yo que pensamos en esas utopías, creemos en esas utopías y ¿vale de algo? Sí, al menos vale de que queremos hacer un acto de servicio por la Tierra, por nuestra madre Tierra, que está pasando por un proceso de transformación brutal y que todos lo vamos a seguir sintiendo cada vez más. La gente que lo sienta, que se sienta llamada por esto, lo que le pediría es que, primero, podrían visualizar el laberinto de Chartres, que cualquiera encuentra en imágenes de internet, a través de Google o cualquier buscador, o en el muro Enrique de Vicente y los buscadores de la verdad, ahí está como símbolo, el laberinto de Chartres. Uno lo visualiza y, si quiere, se siente unido a través de la alegría, del amor, del mismo entusiasmo, vinculado a los que vamos a estar en Chartres. Vamos a estar no solo gente de España, vamos a estar gente, grupos llegados de los países más diversos. Eso va a ser una verdadera comunión católica, universal. Católica significa en griego universal. Universal. Gente haciendo un esfuerzo. Bien, todos se pueden vincular a ese esfuerzo. Por la Tierra, todo por la Tierra y todo por la luz. Ese, ¿a través de qué sentimientos? De la alegría y el amor. Ningún otro sentimiento que no sea eso. Sentimientos de miedo completamente desterrados. Completamente desterrados. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Porque al igual que ha estado ocurriendo, en los días venideros y en los meses venideros, van a ocurrir cada vez más cosas. Nuestro punto de vista es el que tiene que cambiar. Esas cosas son positivas porque la Tierra se está dando a luz a sí misma, al igual que el Sol se está dando luz a sí mismo. Si las profecías mesoamericanas hablan de el sexto sol, o sea, el fin del quinto sol y el nacimiento del sexto sol, muchas otras profecías, empezando por el Apocalipsis, que es Revelación, el libro de la Revelación de San Juan, anuncia unos nuevos cielos y una nueva tierra. Eso es lo que está en el futuro de la humanidad. Como tú sabes muy bien, Miguel, todas las profecías y tal, ninguna habla del fin del mundo, no hay ni una sola profecía. Hablan lo que llaman el fin de los tiempos, que es el proceso, el día de Yahvé, lo llaman, el día de la purificación, que es el fin de esta edad oscura, el derrumbe de este sistema injusto que nos mantiene atrapados, este sistema de hipnosis y el salto hacia la utopía. ¿Lo vamos a conseguir? Yo creo que sí. Y si no lo conseguimos, ¿qué más da? Habremos hecho el esfuerzo. Por lo menos lo intentamos. Eso se está sintiendo, Miguel. Tú sabes, se está sintiendo de muchas maneras. El 15M, y que el 15M haya triunfado, más allá del movimiento político que fue inicialmente, como un movimiento de incertidumbre en el que los jóvenes saben lo que no quieren, aunque no tengan con precisión lo que quieren, ya han entrado en un proceso que rompe con todos los esquemas políticos, tomándose horas y horas y horas de diálogo para llegar de una forma suave y dulce, que es la de la energía femenina que está descendiendo a un consenso. Eso se ha dado porque Madrid es la ciudad dedicada a la diosa. A eso deberíamos dedicar otro programa. Ya sabes que lo hemos hablado muchas veces. Enrique, ahí dejamos esos datos, ahí seguimos con el apoyo. Déjame que ponga un poquito de música y te despido. Y damos las últimas claves. Se acercan
momentos importantes y podemos participar en este proceso para ayudar a la Madre Tierra. Enrique, hemos dado las claves, te lo agradezco. Vamos a seguir al asunto, vamos a estar con vosotros ahí en Chartres, conectados, unidos a vosotros, pero seguiremos dando más claves para ayudar en todo este proceso utópico en el que participamos. ¿Te parece? No, sí, me parece perfecto toda la activación de todos los megalitos que hay, de una serie de megalitos que hay en torno a Chartres, y la activación también de la propia catedral. Fuerte abrazo, Enrique, estamos en contacto, te lo agradecemos, ¿vale? A ti, Miguel. Nos vemos prontito. Un abrazo. Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. 3:35, 2:35 en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de esa información de Enrique de Vicente, Nuevos Cielos y Nueva Tierra. Recordaros, en Tenerife hay un evento de meditación colectiva el día 24 de junio a las 20 horas en el Parque García Sanabria, teniendo un poco como centro esa activación en Chartres. Buenas noches, don Fran Contreras. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Ahí vas a estar en Chartres también, ¿verdad? Ahí vamos a estar viviendo un momento especial, como es el solsticio de verano, con ese milagro de la luz en esa capilla de Apolonier, de Apolo, viviendo la noche de San Juan, caminando por ese laberinto, viviendo el ambiente mágico que va a reinar durante toda esa semana, buscando respuestas y compartiéndolas con toda la familia de Espacio en Blanco. No sabemos qué va a pasar, pero yo creo que momentos así hay que vivirlos y hay que sentirlos y hay que estar donde ocurre la noticia, y ahí vamos a estar. Enrique Vicente está ahí muy poderoso, muy pendiente de esa historia, ¿eh? A mí me está completamente fascinado, está completamente emocionado. A mí me recuerda al Enrique Vicente de los años 70 que buscaba ovnis, pero ahora de una forma consciente y comprometido con esa reevolución. Y a mí la verdad es que me está contagiando, es decir, me apasiona cómo lo vive y cómo lo transmite. Y Ahí vamos a estar. Estuvimos el otro día con un personaje ahora que decías eso, de la reevolución, que seguramente pondremos un saludo más. ¿Dónde nos vamos hoy? Bueno, vamos a hablar del gran misterio español por excelencia, ¿no? De esas caras que muestran un mundo tenebroso, un inframundo de dolor, de sufrimiento, también de alegría, de belleza. Vamos a hablar de Belmez. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Una Sigue siendo noticia, y más que será noticia. Se cumplen 40 años desde que aquel 23 de agosto de 1971, lo hemos contado 1000 veces, y las que contarán, y ojalá que podamos contarlo otras 1000 más, desde que aquel 23 de agosto de 1971 María Gómez Cámara saliera de su casa en la antigua calle Antonio Rodríguez Acosta diciendo una cara en mi casa, ha salido una cara, y comenzará el gran fenómeno, no solamente insólito, sino uno de los grandes fenómenos sociales, mediáticos que ha habido en España. El pasado 1 de junio el Boletín Oficial de la provincia de Jaén, publicaba la convocación de concurso público, la creación de un centro de interpretación de las caras de Belmez, bajo licitación de obra C0210-284, con un presupuesto de 661.000 euros, algo más. 661.000 euros, algo más de 100 millones de las antiguas pesetas. Y esta noticia salió por estas mismas fechas el año pasado. La prensa local lo publicó. Se especulaba con unas cifras de 858.000 euros divididos en fondos europeos, fondos de Diputación Provincial de Jaén y fondos de la Alcaldía de Belmez. En octubre estuvimos allí siguiendo la pista. Estaba presentado en la Diputación, estaba presentado en la Unión en Europa. En enero, coincidiendo con una conferencia que di en la Económica, en la Real Sociedad Económica Amigos del País, ¿te acuerdas que conseguimos esa psicofonía? Hablábamos que habíamos estado hablando con valga la repetición, con el alcalde, con Pedro, pero que no queríamos comentar nada porque se había paralizado. Ahora ya es oficial y hemos hablado con él. Se va a crear un centro de interpretación, ya está adjudicado, se va a financiar un centro de interpretación para las caras de Belmez, y queríamos hablar con Pedro Justicia para que nos contara cómo ha surgido este proyecto, en qué consiste este proyecto, de dónde sale la financiación, qué supone para Belmez, para contar más cosas. Y Pedro Justicia nos comentaba cómo surge el proyecto. Lo escuchamos si quieres, Miguel. Realmente el proyecto nace
surge cuando vemos las carencias de la tradicional Casa de las Caras. Es una casa pequeña, muy antigua, y entonces nosotros realmente lo que queremos es potenciar ese fenómeno, si cabe de alguna forma, pues claro, haciendo lo que es un centro de interpretación donde realmente se pueda ver y apreciar en sí la historia y el fenómeno de Belmez de la Morelera y de las caras de Belmez. O sea, se han dado cuenta de lo importante que son esas caras y van a hacer un centro. Van a hacer un centro de interpretación, un museo. Se prevé que tenga 3 plantas de 350 metros cuadrados, ahora lo escucharemos. Bueno, proyectos de este tipo los ha habido desde los años 90, desde principios de los años 90. De hecho, la primera iniciativa de este tipo la realizó Manuel Gómez Ruiz, uno de los grandes ilustres, uno de los grandes investigadores de la Asociación Parapsicológica de Puerto Real, que desarrolló una exposición itinerante donde mostraba fotografías antiguas de las caras de Belmez. Muy interesante, porque además en esas exposiciones se mostraban cómo las caras a lo largo de los años, desde 1971, habían ido variando, y era muy peculiar, muy interesante, fotografías de los protagonistas. Esta iniciativa ya desde 1990 estaba en pie y se hacía de forma privada. Bueno, la pregunta que imagino que se estarán haciendo los oyentes es: ¿quién financia esto y de dónde salen los fondos? Escuchamos a Pedro. Bueno, realmente el proyecto está subvencionado por fondos FEDER, la excelentísima Diputación Provincial de Jaén y el excelentísimo Ayuntamiento de Belmez. Nosotros realmente tenemos una cuantía mínima de aportación que es aproximadamente el 4,7%. Todo lo demás viene de fondos FEDER, que es el 70%, y el resto sería de Diputación. Ese es, digamos, el balance de las aportaciones distintas de las administraciones. 651.000 euros que se van a invertir en crear este centro de interpretación al fenómeno más misterioso que hay en España. No ha habido ninguna iniciativa de este tipo hasta ahora. Tenemos museos muy curiosos, como el Museo de Zugarramurdi, dedicado a las brujas de Zugarramurdi, por ejemplo. Tenemos un museo dedicado a la Sábana Santa, cerca de Sevilla, con una reproducción a escala de Santo Sepulcro y diferentes reproducciones de la síndrome de Turín, pero no hay un centro de interpretación ni un museo de estas características. Significa lo importante que han sido, que son las caras de Belmez, ¿no? No ha habido ningún fenómeno social ni mediático. Cuando surgen las caras de Belmez tienen 2 historias paralelas. Por un lado, la misteriosa. Es decir, las caras de Belmez suponen un punto de inflexión para el mundo de la parapsicología y de los fenómenos paranormales en España. En 1971, cuando surge el fenómeno y cuando se acerca a Germán de Argumosa, lo que sucede allí es que el boom del más allá cobra fuerza y vida en España. Se empiezan a hablar por primera vez del mundo de las psicofonías, con esa conferencia que dan en noviembre del 72 en el Club Yelmo, y habla de las psicofonías de Belmez. Empieza a haber un interés por este tipo de fenómenos. Vuelve al mundo mediático, a la televisión, a los periódicos. El diario Pueblo hace uno de los grandes seriales que hay, que en la universidad lo enseñan. Se llegaban a vender hasta 3 ediciones a lo largo del día para que todo el mundo pudiera ver qué es lo que ocurría en un pueblo perdido en la Sierra Mágina de Jaén, que tenía 2.000 habitantes y al cual cada fin de semana acudían más de 10.000 personas. Estamos hablando de los años 70, esa España en blanco y negro, que no tenía vías de comunicación como las actuales, y hoy todavía cuesta llegar allí. Sí. Más de 10.000 personas que acababan con víveres, con la comida, con el agua, que incluso provocaba manifestaciones entre los propios vecinos del pueblo, entre los que creían y los que no creían. Estamos hablando de un fenómeno sin igual. Lo veamos desde la perspectiva que lo veamos. Incluso hay una intervención religiosa institucional para intentar acabar, y de hecho acaba con el fenómeno. Peinado, que era el obispo de Jaén, presiona a las instituciones para que acaben con aquello. Incluso la propia mujer del dictador Franco, Carmen Polo, acude a Belmez para ver qué es lo que está pasando allí y qué es eso. Es decir, Belmez es un fenómeno social, periodístico, ya no solamente paranormal, sin igual. Espera, pero a pesar de todo lo que se dijo, de todo lo que se ha intentado tapar, las caras han seguido. Nunca se ha podido demostrar que fueran falsas, que fueran un fraude, que y fueran sobre hechas. todo, nunca ninguna institución científica ha tenido la valentía de hacer una investigación científica, porque a la Universidad de Jaén se le han invitado en diferentes ocasiones y siempre le han negado. Y en mi caso particular, realizando reportajes sobre las caras de Belmez, a quienes fueron los responsables de la investigación por parte de la Universidad de Valencia, del Departamento de Cerámica y Vidrio, se han negado a hablar por el miedo al que dirán.
Y esto es muy curioso. Yeah. Es muy curioso. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso después de esta aprobación y de que haya salido en el boletín oficial de la provincia de Jaén? Escuchamos a Pedro Justicia. ¿Viene la adjudicación y en qué consiste el proyecto? Sí, digamos que es Diputación quien adjudica este proyecto y las obras pues constan de un edificio de 2 plantas y un subterráneo donde poder albergar los vehículos de los visitantes, y serían 2 plazas en las que habría habría una sala de psicofonía, otra de fotografía, y luego proyectaríamos otra sala con las distintas historias del fenómeno. Sí, que la gente va a poder escuchar psicofonías y ver... Eso es lo que tienen. ¿Y quién le va a dar? Ideal. ¿Dónde van a sacar ese material? Todavía realmente no se sabe siquiera en qué va a cuál es el contenido de ese centro de interpretación. Ahora viene la fase de adjudicación. Se prevé que el edificio tenga 350 metros cuadrados, como te decía, 3 plantas, y en la primera planta tenga una sala de audición y de visionado de documentales, donde sobreentiendo, pero esto es hablar por hablar. Incluso un garaje, menos mal, porque es difícil aparcar por ahí cuando vas. Sobreentiendo, han pensado en todo, ¿no? Sobreentiendo que en esa primera planta pondrán pues esas voces sin rostro que se han conseguido a lo largo de estos 40 años en Belmez, las primeras que consiguió Germán de Argumosa con ese Nagrax Revox fueron avaladas como voces o como fenómeno insólito. No se sabe por qué, por la Universidad Complutense de Madrid, más que concretamente por el catedrático José de Salas. Yo creo que hasta lo mismo pone en el programa que hicimos en directo. El único programa de radio que se ha hecho en directo, el que hicimos hace 2 años allí, junto con Luis Mariano Fernández, con Pedro Morós, con Pedro Fernández, con Lorenzo Fernández. Y con María, que se presentó por ahí, llenándolo todo de perfume. Y haciendo saltar... Y Paco Bermúdez. Y haciendo saltar supuestamente esos sensores de movimientos en pasillos donde no había nadie. En la tercera planta yo creo que imagino que habrá material... Espera, no es nuestro compañero Paco Bermúdez, el técnico que le mirábamos, sino otro Paquito Bermúdez de Córdoba. Córdoba, buen amigo. En la tercera planta yo creo que habrá pues fotografías que retrotraigan al visitante a lo que era ese pueblo en los años 70, lo que estamos comentando, ¿no? Lo que se vivió, las manifestaciones, incluso los informes, las actas notariales de Antonio Palacios Luque que certificaron por primera vez un fenómeno. Yo creo que todo eso debería estar. Lo que no sé es de dónde lo van a sacar, porque todo ese material lleva un trabajo de documentación, de clasificación, de investigación y de permisos. Que te llamen a ti, que os llamen a vosotros para que podáis sacar todo el material. ¿Más testimonios del alcalde? Bueno, claro, me estamos hablando de Belmez y a mí la pregunta era obvia. ¿Habrá una investigación científica con estos fondos? Y esto es lo que nos contestaba Pedro. No, realmente este presupuesto lo tenemos para la creación del centro. Sí está claro que, bueno, una vez que se haya construido sí que podemos dotar o solicitar ayuda económica para poder crear esa dotación y de investigación hacia el fenómeno. Pero realmente este proyecto es solamente para la construcción. 3:48, 2:48 en las Islas Canarias, dando las últimas informaciones acerca de Belmez. ¿Qué más? Bueno, ¿qué fin tiene este proyecto después de todo lo que estamos escuchando? Pues que nos lo cuente Pedro Justicia. Vamos. Bueno, realmente la avalancha de críticas, nosotros solamente lo que queremos es admirar, apreciar y si puede ser valorar más lo que es el fenómeno. La oposición del Ayuntamiento de Belmez pues no están por la labor. Sí es cierto que ayer en su programa realmente tenían la creación de un centro para visitantes de las caras y bueno, pues como no salieron en su momento, lo que están es criticando la gestión del Ayuntamiento, pero bueno, siempre normal en la oposición. Claro, sí, siempre hay críticas, creo que sigue contándonos algo más. Sí. Jaén ya es una potencia en parques naturales, evidentemente, pero realmente Cazorla y Mágina son los más fuertes. Cazorla realmente nos lleva unos años a nosotros aquí al Parque Natural de Sierra Mágina. Pero claro, nosotros lo que queremos es potenciar el turismo aquí en la comarca a través del fenómeno de las caras. Que no sea que los vecinos que vengan a ver el fenómeno, los vecinos y los visitantes que vengan a ver el fenómeno, que no vengan a verme de la Moraleda y se vayan, abandonen el pueblo en una hora, sino que
ya se queden durante el día y pueda vivir realmente el pueblo, si cabe la posibilidad del turismo. Qué duro es ser objetivo en esto del arte de contar cosas. El final, ¿están contentos? Bastante contentos, ya que ha sido un proyecto que nos ha costado mucho trabajo el llegar a este momento, y realmente, como te acabo de comentar, muy contento porque entendemos que es un proyecto positivo para el municipio, para la comarca y para en sí el fenómeno de las caras de Belmez. Bueno, nos alegra que se hagan cosas, y sobre todo que la cultura también, y que los fondos vean que hay... Como iniciativa empresarial... En ese tipo de fenómenos es importante. Como iniciativa empresarial es perfecta. De hecho, creo que nos sumamos a la que hay en otra serie de países. Sí. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina... Yo hago una pregunta. No hay que... Ya no hará falta ir a ver la casa original de las caras. Si está el centro, las caras están en la casa. No hace falta ir a la casa, ¿no? Las caras están en la casa de María Gómez Cámara. Yo me hago otra pregunta. ¿Realmente algún día sabremos qué es lo que hay detrás de las caras de Belmez? ¿Podremos contestar a esa pregunta cuando miremos a esos rostros? Yo creo que va a ser difícil, ¿no? Es cierto, y se me ocurre la pregunta, que se encontraron huesos, porque hay informaciones cuando se excavó, cuando le dijo Germán Picapatio. Sí. Había 2 cementerios debajo, uno cristiano, además está colindando, lo contamos en el programa especial, había huesos, según las investigaciones del padre Pilón, de un camposanto de origen supuestamente musulmán, incluso otra serie de huesos cristianos, seguramente colindantes de la iglesia, pues está al lado. De hecho, hubo una serie de riadas, lo contaba Lorenzo Fernández, y llegaron a salir esqueletos completos, ¿no? Con esas grandes lluvias que provocaron que salieran esqueletos por las calles. La pregunta es obvia, ¿no? Si sabremos qué provoca y cuál es el origen de ese fenómeno, si era María, si hay un origen trascendente realmente. María se fue y las caras siguen estando ahí. Con menor intensidad, todo hay que decirlo, Miguel. Belmez ya no es lo que era, y lo que sí que queda claro, y lo vimos, acuérdate, es que sea lo que sea ese fenómeno, se retroalimenta de la gente que va cada ahí. vez que se va, sí. Cada vez que va gente allí, esas caras parece que cobran una especial intensidad, ¿no? Esos rostros angelicales, demoníacos, con elementos trivalentes, bivalentes, es decir, los ojos de una forma en la cara de la boca de otra, la oreja de una forma, la faz de la siguiente, eso cobra vida. Es decir, ahí hay algo que se nos escapa, que no se puede ni medir, ni tocar, ni pesar, pero que es capaz de generar que eso te estremezca. Y es cierto que en otras casas colindantes habían aparecido también eso caras. Eso nos lo dijeron. Y que no... Sí, es falso que en el resto de las habitaciones hubiese... en la planta superior, acuérdate que Luis Mariano subió para contar lo que veían en ese suelo, y que no se encontraron ningún tipo de rostros, y que nunca había salido ningún rostro. Se especuló en los medios de comunicación, se ha especulado durante mucho tiempo que habían salido máscaras, y eso era absolutamente falso. Se comentó que incluso en otros puntos habían salido caras. No es verdad, todo se focaliza en esa vieja cocina, hoy salón, donde hay una vieja mesilla con una bombilla y un sillón, donde el tiempo parece que se ha quedado parado. En las casas colindantes hubo vecinos que nos afirmaron que habían salido casas, y sobre todo, y esto es importante, Belmez de la Moraleda es la casa de María Gómez Cámara. Ahí se gestó el fenómeno del 23 de agosto de 1971. Ahí hubo una intervención institucional con un gobernador civil como era el de Jaén, como un obispo como era Peinado de Jaén, con la mujer de don Francisco Franco el dictador, Carmen Polo, espiando con la Guardia Civil. El fenómeno Belmez está ubicado en una casa, absolutamente y únicamente en una casa que se precintó por un notario, que nunca se había hecho, que fue visitada por investigadores de la talla de Hans Bender de la Universidad de Friburgo, no solamente por Germán de Argumosa, y que bueno, atraía a más de 10.000 personas cada fin de semana. Y que nunca se pudo probar que fuera un fraude. Absolutamente nunca. Ya. De la misma manera que tampoco se ha podido probar cuál es el origen del mismo. Ya, pero el misterio sigue estando ahí. Habría que preguntar a la familia qué piensa de que hagan ese centro. Podríamos llamarles. Algún día lo haremos. Lo curioso es que siempre que hemos ido a Belmez, a esa cara, primero nos han tratado súper bien. Siempre. Y siempre han ocurrido cosas extrañas. Desde perfumes, desde ruidos raros, psicofonías, aportes. La última vez es esa voz que parecía María, ¿te acuerdas? Sí. Que parecía canturrear de fondo cuando estuvimos dando la conferencia en la Económica y se celebraban los 40 años. En agosto habrá más noticias de Belmez. Son 40 años de misterio.
aunque estén muy difuminadas, hayan perdido fuerza, la casa sigue ahí, sigue albergando una historia y sigue provocando que cada semana se acerquen personas venidas de toda España para intentar descubrir una historia que es apasionante desde cualquier perspectiva que la mires, y que no va a haber ninguna historia más así. Eso ya ha pasado. Seguramente esto lo hemos dicho muchas veces, pero seguramente esta historia ocurre en otro país. Habrían hecho 3 películas y otras. Y no habría un museo, habría más. Sí. Habría y más. Siempre hay que decir, en honor a la verdad, que nunca hemos visto que cobraran nada, sino que la gente que entra, si quiere dar la voluntad, entra. Otros muchos han entrado a burlarse delante de María y de la familia, lo cual me parece bastante vergonzoso, y lo que han tenido que aguantar. Pero Miguel y sus hijos y los descendientes a nosotros nunca nos han pedido dinero, y bueno, por lo menos en un platito, porque qué menos que vas a una casa. Y sobre todo que lo que ha generado Belmez es mucho trabajo periodístico, el de informar. Y mucha gente que ha ido allí a hacer turismo, y gracias a las caras se conoce el pueblo. Sí. Nos vamos. Gracias, Fran. Seguimos investigando. Vamos a dejar de hablar de Belmez ya, ¿no? Y siempre lo mismo. Pues, o Belmez o los ovnis, siempre habláis de lo mismo. Pues tenemos un aniversario también otra vez. Encima. Sí. Gracias. Nos vemos prontito. Ser felices. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky, y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. En breve Alejandro Jodorowsky aquí está ya con nosotros, pero en breve estará contando algunas de sus historias increíbles. Alejandro Jodorowsky, ese genio que está iluminando la conciencia de un montón de personas. Teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores: Ángel Miaza de Madrid, William Báez de Barcelona, Mari Carmen Rubio de Toledo, Mariana Jaya de Bilbao y Ana Luisa Díez de Córdoba. Por favor, ponernos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os mandaremos el regalito de esta semana. Gracias a todos por participar. Habrá muchas más ocasiones, más premios para que podáis obtenerlos. En 6 días regresamos, nuevos temas están esperando aquí, temas especiales. Iremos seguramente al fondo del mar a hacer que escuchéis sonidos absolutamente únicos que os van a sorprender, y a hacer también un itinerario por un lugar mágico, sagrado. Disfrutad del verano que ya llega y preparaos para los nuevos días que se acercan. El 24 de junio, esa noche de San Juan, hay mucho que hacer y os necesitamos. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y con el deseo de...